Muy buenos días a todas, todos y todes. Me disculpo por no estar en vivo en este momento. Estoy grabando desde la cordillera de la Novena Región. Me encuentro de vacaciones. La señal de internet no es muy buena, así que no me atreví a hacerlo en vivo y preferí grabarlo con un poquito de anticipación. De todas formas, me siento muy contenta, muy honrada de participar en este tan interesante congreso. Mi nombre es Melissa Cifuentes y les voy a presentar el tema que me apasiona, de cirugía genital en personas trans. Bien, ¿por qué estoy acá? Yo soy uróloga, terminé mis estudios en la Universidad de la Frontera, estudié medicina ahí. Luego me mudé a Valparaíso, donde realicé la beca de urología y posteriormente una subespecialidad en uroginecología. Desde ahí a que trabajo en el piso pélvico, principalmente en esa época en personas cis. Luego, hace unos 10 o 12 años atrás, comencé a realizar cirugía de la mano de mi profesor Macmillan en personas trans y finalmente tuve la gran oportunidad de realizar un fellowship el año pasado en la Universidad de Nueva York. Actualmente desempeño, eh, digamos, actualmente me desempeño en dos programas de identidad de género, el del Van Buren y el del Sotero del Río. También soy docente en la Universidad de Valparaíso y trabajo en la Fundación Diversidad en Salud, que la pueden encontrar en el Instagram Diversalud. Lo que quiero decirles con esto es que gran parte de mi tiempo, tanto clínico, quirúrgico como académico, lo dedico a la cirugía genital de personas trans. Dividí esta clase en 6 temas: conceptos básicos, necesidades de salud para la población trans, necesidades de cirugía y alternativas quirúrgicas para las personas trans. Luego vamos a ir un poquito más profundo en la ginetoplastía feminizante y luego la ginetoplastía masculinizante. Algunos conceptos básicos. La sexualidad humana tiene al menos 4 esferas, tal vez más, ¿no? Pero vamos a mencionar estas 4. La expresión de género es una de las esferas de la sexualidad que tiene que ver con cómo yo me presento, cómo yo me muestro, cómo yo me expreso, me visto, me maquillo, actúo. Y tiene dos grandes polos, digamos, lo extremadamente femenino y lo extremadamente masculino. Les presento lo que era ser muy femenino y muy masculino en la Edad Media. Y con esto quiero decir que tiene una gran influencia de la sociedad en la que nos desenvolvemos, la expresión de género. Y también lo pongo como los dos extremos, porque si ustedes se fijan, la mayoría de nosotros nos movemos dentro de este rango. No somos extremadamente femeninas, por lo menos yo no soy, yo me siento moverme por aquí, digamos. Y tampoco los hombres son extremadamente masculinos, o no todos. Por lo tanto, esta esfera de la sexualidad sirve para ver con claridad que existen dos extremos, pero no son esas las únicas dos opciones. A diferencia de la expresión de género, que tiene una gran influencia social, la identidad de género es una de las características inherentes muy profundas del ser humano. ¿Qué soy? ¿Qué me siento ser? Y se grafica como un espejo. Entonces yo puedo tener una identidad femenina y una identidad masculina, pero una vez más, ¿son estas las únicas dos opciones? Y mi respuesta es no. Existe una serie de alternativas intermedias, por llamarla de alguna forma, o una amplia gama de espectro de identidades. Dentro de ellas tenemos genderqueer, no binarias y otras. No es modificable la identidad, ni con terapia hormonal, ni psiquiátrica, ni tiene que ver con la sociedad del momento. Es una cosa muy profunda. La orientación sexual es muy fácil de entender, o probablemente es la esfera más fácil de entender. Quiere decir hacia qué yo me siento sexual, erótica o románticamente, y o románticamente atraída, y yo puedo sentirme atraída hacia personas del mismo sexo, entonces sería una persona homosexual, lesbiana o gay, o me puedo sentir atraída hacia personas del sexo opuesto y entonces me llamaría heterosexual. Sin embargo, una vez más, no existen solo esas dos opciones, existe una amplia gama de alternativas de orientación sexual, donde están las personas bisexuales, pansexuales, asexuales, entre otras. Y finalmente, la cuarta esfera que les voy a presentar es el sexo biológico, que tiene gran relación con el sexo cromosómico o con el sexo genital o con el sexo genético. Son nombres relativamente equivalentes que son determinados por el neonatólogo, por el médico que examina un bebé al nacer y define que sus genitales son de hembra y entonces la asigna como mujer, o que sus genitales son de macho y la asigna como hombre. Durante esta presentación no vamos a estar hablando de orientación sexual, es un tema que no vamos a tratar, y tampoco vamos a tratar de expresión, sino que vamos a hablar de estas dos características, la identidad de género y el sexo biológico. Definir una persona trans no es fácil. Eh, Muchas amigos y amigas y amigues trans
me han ayudado a modificar mi vocabulario para hacerlo lo más adecuado posible. La ciencia convencional, digamos, los manuales de, por ejemplo, el DSM-5, DSM-5 o el CIE-10 y 11, definen a la condición de persona trans como distintas palabras. Por ejemplo, incongruencia entre el sexo biológico y la identidad sería una de las formas. Sin embargo, podemos entender que no existe, la palabra incongruencia tiene una connotación negativa y de alguna forma es patologizante. Y eso lleva a errores conceptuales importantes, por ejemplo, cirugía de readecuación genital, hablando de mi esfera. La readecuación implica que antes no estaba adecuado y luego después de mi intervención sí va a ser adecuado. A mí me parece eso bastante pretencioso y bastante patologizante. ¿Cómo podríamos entonces entender lo que es una persona trans? Bueno, eventualmente podemos definir una persona trans como aquella persona que no cumple con lo esperado por la sociedad para los, es decir, la identidad, para los genitales que tuvo al nacer. Esa definición me parece bastante razonable. Bueno, tema de conversación para largo y para otro día. Pero en esta presentación vamos a hablar de un hombre trans, como aquella persona, hombre, que tiene una identidad masculina y que ha nacido en cuerpo de hembra. Y vamos a hablar de una mujer trans como aquella mujer o persona de identidad femenina que ha nacido en un cuerpo de macho. ¿Cuál es la prevalencia de la condición trans? Es difícil de estimar. Uno de los trabajos metodológicamente mejor realizados, ya está un poquito antiguo, tiene 5 años, sin embargo, seguimos utilizando estas cifras eh, que existen, entonces la condición trans entre el 0,6 y el 1,2% de la población general. Hay otras cifras también muy diferentes. Por ejemplo, si analizamos la población menor de 29 años, con un estudio realizado en el Instituto Nacional de la Juventud en Chile, vemos que las personas jóvenes, es decir, aquellos menores de 29 años, tienen una prevalencia de la condición trans mucho más alta, 3 veces más alta que lo que dice la revista de Lancet. Y tenemos un 2,1% de prevalencia. La prevalencia varía mucho según el grupo estudiado y según la metodología en que se realiza el estudio. Sin embargo, estos son los valores, entre 1 y 2% probablemente de la población general. Y la prevalencia de la condición trans ha ido subiendo en los últimos años debido básicamente a la apertura a esta condición, a la despatologización. Algunas características o algunas experiencias en la vivencia trans, que bueno, yo cuento como tercera persona, ¿no? Porque no soy trans. Sin embargo, lo que he estudiado, las personas trans tienen eh, una, digamos, interiorizada la imagen de los centros de salud en general como un lugar hostil, un lugar difícil. Converso con muchas personas trans, especialmente en el Van Buren, donde veo mayor volumen, y suele ser una situación de estrés el día antes de ir al médico, incluso yendo a un policlínico de identidad. ¿Por qué? Porque han tenido muy malas experiencias en Estados Unidos, que es un lugar donde podemos considerar un poco más avanzado en ideología hacia la población trans. 1 de cada 3 personas dicen que el año pasado, el año recién pasado, tuve al menos una mala experiencia en una atención médica. Y 1 de cada 4 personas teniendo una patología no van al médico solo por miedo a ser maltratados, maltratadas y maltratadas en el sistema de salud. Por lo tanto, esa es una de las grandes importancias de que estamos conversando hoy día. Debemos entregar oportunidad de acceso a las personas trans. ¿Y acceso a qué? A salud transamigable, a un lugar donde no se patologicen, no se discriminen, no se cuestionen. Las historias son bien terroríficas y no vengo a hablar de eso aquí, por lo tanto no lo voy a poner, pero muchas personas trans son realmente maltratados en el acceso a la salud, en todas sus etapas. Eso es algo que debemos cambiar. Bien, las aseguradoras de salud a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, intentan, son aseguradoras privadas, principalmente intentan no pagar las prestaciones trans. Un 25% de las personas dijeron haber tenido un problema durante el último año con cobertura de salud, principalmente relacionada a cirugías. ¿Cómo nos va en Latinoamérica? Es muy variable. Tenemos algunas de las legislaciones más amigables, más transafirmativas, como la Argentina, y tenemos muchos países en Centroamérica, en Latinoamérica y en Sudamérica, perdón, que no tienen ninguna ley de protección hacia las personas trans. Chile yo lo describiría como estando en una etapa intermedia. Hay algunos pequeños pasos que hemos dado, ya lo vamos a ver, pero nos falta mucho, mucho. Y FONASA, si bien se ofrece estas prestaciones, son muy poquitos dentro de Chile y también lo vamos a ver. Y las ISAPRES hacen lo posible por no pagar las prestaciones. Sin embargo, durante los últimos 2 años, debido a alguna jurisprudencia
que está hecha o por personas trans que han demandado las ISAPRES, entonces las ISAPRES se ven cada vez más obligadas a cubrir estas prestaciones. Si hacemos una muy breve mini revisión histórica, el siglo pasado se caracterizaba por la ignorancia, y la ignorancia acarrea discriminación. Por lo tanto, una vez más, lo importante es estar aquí conversando este tema, es que al poner luz, al poner conocimiento, se termina la discriminación. Es una de las herramientas más potentes que tenemos para mejorar, digamos, este ítem, este tema. También existían esfuerzos médicos, pero eran individuales o de grupos muy pequeños. Y en realidad ellos estaban absolutamente remando contra la corriente, porque la medicina en general y la ciencia pensaba que las personas trans eran gente básicamente loca. Y por eso estaban clasificados en patología mental. Bueno, ¿qué sucede a principios de este siglo? Empieza a haber reconocimiento legal y sanitario hacia la condición trans, no como una patología, sino como una condición. Empiezan a institucionalizarse los tratamientos, por lo tanto ya no dependían de una o dos personas, sino que una institución decía, ok, esto lo vamos a tomar a cargo nosotros y vamos a trabajar como equipo, como grupo. Y la eclosión de los movimientos sociales y el acceso al conocimiento médico por parte de la comunidad permiten entonces empezar a terminar con este ciclo de ignorancia y discriminación. ¿Cuáles serían los desafíos que nos esperan como profesionales de la salud para los próximos años? Lo primero es despatologizar, y de esto seguramente todos los expositores van a estar hablando reiteradamente. Necesitamos quitar de la cabeza la idea de que la persona trans tiene algo malo y que por lo tanto está enfermo y que requiere que eso malo se le cambie o se le arregle. Eso no es así. La persona trans, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la gran mayoría no requieren modificaciones quirúrgicas. No son personas enfermas, son personas que tienen una condición que pueden requerir algunas prestaciones de salud que son bastante especiales y bastante específicas. Sin embargo, son personas absolutamente normales. Eh, la atención médica multidisciplinaria adaptable a cada realidad también es un desafío. ¿Y por qué lo pongo entre desafíos? Porque nosotros como médicos o como profesionales de la salud estamos acostumbrados a decir cómo son las cosas, a seguir nomogramas basados en, no sé, niveles de glicemia, niveles de hemoglobina glicosilada, niveles de presión arterial, niveles de presión sistólica, niveles de presión diastólica. Según esas características, entonces te corresponde al esquema de medicamentos. Sin embargo, la persona trans tiene características absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el fondo requiere que existan a disposición herramientas que esta persona puede tomar o no tomar, puede requerir o no requerir. Por lo tanto, la condición trans es antagónica a cualquier receta de cocina, y eso tenemos que, nos ha costado, institucionalizarlo, ponerlo en la raíz, en la base de cada protocolo de poliidentidad de género. Bueno, el 73 no está aquí, el doctor Salas Vieira realiza la primera genitoplastía feminizante en Chile, y el 76, Macmillan aparece ahí, va a aparecer varias veces durante esta presentación, realiza la primera cirugía en el Van Buren, y desde ahí hasta el año 2018 realiza sistemáticamente, a veces con autorización de la dirección, a veces sin autorización, y por lo tanto en contra de lo dictado por la dirección del hospital y la dirección del servicio de salud, genitoplastía feminizante y masculinizante para personas de todo el país, llegando a casi 400 en el Hospital Van Buren, y también en ámbito privado. Desde el año 2000 en adelante comienzan a aparecer algunos programas, siendo el primer programa público San Borja Riarán, el segundo el 2013 el Higueras, y el tercero el 2015 el Van Buren, si bien ya tenía prestaciones desde antes. El 2018 aparece el Sotero del Río, y etcétera, aparecen nuevos programas. Desde el 2011 y 2012 se generaron estos importantes papeles. La guía clínica, que requiere modificaciones, pero es un precedente. La circular 3421, que establece el derecho a las personas trans, por ejemplo, de ser llamadas por su nombre social, de ser hospitalizadas donde ellos estiman según su identidad, entre otras cosas. Luego aparece el 2019 la ley de identidad de género, que lamentablemente en relación a la atención clínica tiene muy poquito, casi nada, solo acompañamiento a niños, niños y adolescentes, pero nada para adultos. Las prestaciones médicas y también las prestaciones quirúrgicas para personas trans, junto con este aumento de la prevalencia y también el aumento de la posibilidad de decir que me siento trans y que requiero algunas prestaciones, ha aumentado. Entonces tenemos aquí las prestaciones quirúrgicas en Estados Unidos entre el año 2000 y el 2014 aumentaron varias veces, de manera bien importante, el número de prestaciones quirúrgicas asociados a códigos de transexualismo o modificaciones corporales para personas trans. La expresión de la realidad en Chile, este es un artículo, un
una encuesta que realizamos a fines del año 2018. En rojo ustedes tienen las regiones o los servicios de salud que tienen algún centro donde se realizan atención de personas trans. Y el año 2000, a fines del 2018 éramos 12. Ustedes ven aquí en la segunda, en la cuarta, en la quinta, en la metropolitana, en la octava y en la décima. Sin embargo, si ustedes se fijan en todas estas largas, amplias y voluminosas zonas blancas, no hay ninguno, no había en el 2018 ninguna iniciativa, ningún policlínico donde las personas trans que nacen en ese lugar pudiera ir o acudir a recibir salud transafirmativa. Si lo graficamos en servicio de salud, y también tenemos cada servicio de salud con su volumen de población FONASA asignada, vemos que en morado los que sí tenían a fines del 2018 y en celeste los servicios de salud que no cuentan o no contaban en ese momento. No se ha cambiado mucho el esquema, con ninguna prestación de salud transafirmativa, lo que es muy doloroso. Y grandes regiones, por ejemplo el Maule y O'Higgins, muy voluminosas, por ejemplo Viña del Mar, ¿dónde está Viña? Aquí, acá, con casi 800.000 habitantes, todavía no cuentan con ninguna prestación transafirmativa, y esto es algo que nosotros debemos cambiar. Una de las cosas más dolorosas de esto es que, por ejemplo, la gente de Viña del Mar, le pongo el ejemplo del lugar donde yo trabajo, por ejemplo, la gente que nace en este servicio de salud no puede atenderse en el servicio de salud del lado, porque existe restricción territorial, por lo tanto, no solo no tienen ninguna prestación, sino que no tienen cómo acceder al servicio del lado donde sí existen las prestaciones, y esta restricción territorial es muy dolorosa y deja a un 52% de la población FONASA eh, imposibilitada de acceder a prestaciones de salud transafirmativa. Es por esto y en forma de protesta contra esta restricción territorial que uno tras otro ministro de salud y subsecretario de redes no han sido capaces de modificar, lo hemos reclamado muchas veces, es que nosotros como red de profesionales de la salud que prestan atención a personas trans en Chile, nos hemos llamado no red, porque somos incapaces, no tenemos la posibilidad por ley ministerial de derivarnos pacientes, cosa que limita y va en desmedro tremendo de la salud, de la oportunidad de salud para las personas trans. Bueno, yendo a un aspecto un poquito más positivo y hablando de lo que estamos hablando, digamos que cirugía genital en personas trans, podemos ver que en el norte, La Serena, existe el doctor Sergio Soler realizando prestaciones genitales, quirúrgicas genitales, feminizantes y masculinizantes en La Serena, y él estaría dispuesto a hacerse cargo de la macrozona norte. Estoy yo por ahora sin MAC y bastante solita en el Van Buren, retomando este tipo de cirugía. En el Sotero del Río, con un equipo mucho más grande, Javi Barros, Pepe Bernal, el jefe del servicio de urología, doctor José Arena, la doctora Arlette Adawi, también formando parte del equipo del Sotero del Río, donde sí se están realizando prestaciones a un ritmo bastante adecuado. Lamentablemente esta dupla formada por el doctor Baeza y doctora Salinas en Higuera, ya no están operando en Talcahuano desde el 2018, está la doctora Salinas a cargo del programa, no han podido retomar prestaciones quirúrgicas, y en Osorno tenemos a esta otra dupla, Marco Yoranovich y Ricardo Iturbe, realizando esclerotoplastías feminizante y masculinizante con muy, muy buenos resultados. Estos somos los equipos de salud pública en Chile que realizamos cirugía genital, estamos todos conectados y estamos todos en la misma sintonía. Queremos y podemos establecernos como macrozonas. El doctor Soler sería a cargo de la macrozona norte, yo podría asumir la macrozona centro costa, el Sotero asumiría macrozona centro cordillera, y Iturbe y el doctor Juranovic asumirían desde Osorno la macrozona sur. Sin embargo, necesitamos algún apoyo ministerial para poder concretar esto. Bueno, y una de las características de los médicos que les mostré anteriormente es que todos hemos sido de cierta forma, y yo especialmente, porque estaba en el mismo hospital, formados por el doctor Guillermo Macmillan, un urólogo realmente visionario en su tiempo para establecer el tipo de técnica de genitoplastía, sobre todo feminizante, que yo, habiendo recorrido bastantes lugares en el mundo, puedo decir que es una de las mejores que he visto. Bien, las personas trans en general se encuentran marginalizadas de la sociedad. ¿En qué sentido? Casi en todos, casi en todos. Laboral, educacional. Por ejemplo, la capacidad que tiene una persona trans de optar a una vivienda con subsidio estatal, etcétera. Y un largo etcétera. Se marginalizan de la sociedad. ¿Por qué? Los marginalizamos básicamente por estigma, ignorancia, discriminación, estigma. ¿Y qué acarrea este estigma? Cosas terribles, acoso y abuso, incluyendo abuso sexual, discriminación,
violencia, incluyendo violencia sexual, de los cuales las personas trans sufren muchas más veces que la población general. Todas estas cosas los mantienen al margen de la sociedad. Y esta marginalización trae, por una parte, falta de bienestar emocional y físico. Si esta falta de bienestar se encuentra con limitado acceso o no acceso a la salud o salud de mala calidad, entonces sencillamente se transforma en enfermedad y en muerte. Las personas trans tienen cifras de enfermedades mucho más altas que las personas, que la población general, y tienen mortalidad mucho más precoz que la población general. Necesitamos urgentemente modificar esto, mejorar el acceso y mejorar la salud que le ofrecemos a la población trans para disminuir estas tasas, para mejorar estas tasas. Por otro lado, la marginalización obliga a muchas personas trans a incurrir en comportamientos riesgosos como pobreza, trabajo sexual y adquirir enfermedades como VIH-Sida, lo que perpetúa el estigma. Bien, dentro de las necesidades de salud de la población trans, podríamos catalogarlo de forma muy, también esto lo estoy haciendo como parte de la introducción, de forma muy gruesa, digamos, en dos tipos de prestaciones. Siempre que hablamos de salud trans, pensamos en las prestaciones relacionadas a la transición de género, y eso es un tipo, sí. ¿Qué se requiere acá? Se requiere terapia hormonal, por ejemplo, terapia hormonal masculinizante, feminizante, según sea el caso. Se puede requerir acompañamiento por el equipo de salud mental, se puede requerir el acceso a distintas cirugías de modificación corporal, entre otras prestaciones, fonoaudiología, etcétera. Una gran lista de prestaciones relacionadas a la transición de género. ¿Qué se requiere para que las personas trans tengan acceso a este tipo de prestación? ¿Qué hacemos para que esto se haga realidad? Debemos crear equipos multidisciplinarios. Estos equipos deben estar formados por profesionales transafirmativos y que además están altamente capacitados. Es decir, un endocrinólogo